En 1987, cuando yo solo era un joven interesado en lo sobrenatural, en lo paranormal, visité un lugar muy especial a las afueras de Bilbao, el Monte Umbe. Era un lugar, un bosque bien espeso, al fondo del cual había una fuente con una cruz blanca bastante siniestra. Cuando pregunté por la historia de aquel lugar, supe que había sido el escenario, desde 1969, de una serie de extrañas apariciones de una señora vestida de negro. Una señora que se identificó con la Virgen y que se apareció durante años a Felisa Sistiaga. Esta Felisa Sistiaga incluso recibió regalos físicos de esa aparición. Un rosario, un trozo de tela, objetos que jamás se analizaron científicamente, pero que dejaron detrás un episodio verdaderamente interesante que quiero que conozcan. Era una noche de primavera aparentemente como cualquier otra. Felisa de Sistiaga se encontraba sola en su casa, esperando que Bonifacio Arrieta, su marido, llegase del trabajo como todas las noches. Pero se había hecho tarde y la mujer empezaba a impacientarse. De repente, ante Felisa se acababa de manifestar una extraordinaria aparición que la mujer no dudó ni un instante en identificar como la Virgen María. La aparición se desvaneció misteriosamente sin haber pronunciado ni una sola palabra. En marzo de 1969, 28 años después de su primera aparición, la Virgen se presentó de nuevo ante la vidente. Lo hizo 4 veces seguidas, una vez al mes. Solo a la cuarta, el 23 de junio, empezó a comunicarse con Felisa de forma comprensible. La primera vez que vine para salvarte, bajé primero al pozo. Desde hoy queda bendita su agua para siempre. Curará a los enfermos y cuidará a los sanos que se laven con ella el rostro y los pies. Desde entonces, y a ritmo casi ininterrumpido, muchos creyentes han subido al Monte Umbe con la intención de orar y de beneficiarse de los poderes extraordinarios del agua del pozo bendito. Los médicos me dijeron que no tenía salvación alguna. Luego, una vecina de mi madre le dijo que a ver si me traía aquí, y mi madre lo prometió a la Virgen poderme traer aquí, y me trajo un día. Me lavó la cara y los pies, y el tercer día ya estaba completamente sano. Quizá uno de los casos más impresionantes de los que se atribuyen a la acción del agua de Umbe es el que hace referencia al hermano jesuita José María Belaústegui y Arrillaga. El religioso había ingresado en la Policlínica San Antonio de Bilbao, víctima de una trombosis con edema cerebral y hemiplegia del lado izquierdo. Debido a su estado, el propio hermano Belaústegui había pedido que se le administrase el óleo de los enfermos. Al cabo de pocos días, el hermano Belaústegui entró en coma. Su estado parecía irreversible. El hermano Pascual Uribarri, que le acompañaba en sus últimos momentos, decidió administrar al enfermo el agua milagrosa de Umbe. Al día siguiente, cuando llegó con el agua milagrosa, al hermano Uribarri le pareció que el hermano Belaústegui estaba muerto. Aún así, efectuó con el agua de Umbe las abluciones tradicionales sobre la cabeza y los pies del cuerpo aparentemente sin vida del hermano Belaústegui. Al cabo de unos instantes, el hermano Uribarri cayó en una especie de letargo del que despertó alarmado. El religioso experimentó una sensación extraña. Algo había cambiado en el entorno. Pero lo que más le sorprendió fue que la mano que sostenía ya no estaba entre las suyas. Aunque forma parte de la leyenda popular, todo parece indicar que sobre esta aparente resurrección se ha corrido un tupido velo. ¿Qué hay de cierto en las apariciones marianas? ¿Qué fenómenos intervienen en la curación de enfermedades? ¿Es la fe un agente generador de extraordinarios poderes? Además de las curaciones sin explicación que rodearon las apariciones del Monte Umbe, esa señora del manto negro nos legó otro misterio.
anunció a la vidente, a Felisa Sistiaga, que antes del cambio de 2 papas, y estamos hablando de 1969, una extraña niebla cubriría todo el planeta. La gente no podría verse las caras en la calle a plena luz del día, y dijo que eso solamente sería el anuncio de una gran catástrofe. Felisa Sistiaga murió en 1990 sin ver cumplida su profecía. Otros tuvieron más suerte, como el genial Nostradamus, un médico provenzal del siglo XVI que nos legó más de 1174 poesías, cuartetas, que hoy son consideradas algunas de las profecías más desconcertantes de la antigüedad. Anunció cosas que sucederían hasta el año 3797 y nos dejó una pequeña profecía en uno de sus libros, en un almanaque publicado en 1566. En la fecha que correspondía al día de la muerte del propio Nostradamus, este vidente dijo: los grandes morir. Anunció probablemente su propio óbito, quizá la más dolorosa de las profecías que puede hacer un vidente. Vamos a ver qué más dijo. A mediados del siglo XVI, Nostradamus, un renombrado médico y astrólogo francés, decidió poner por escrito las extrañas visiones que había recogido mediante ocultos poderes. Creyó que se trataba de premoniciones del futuro. Casi 1000 predicciones han llegado a nosotros. Su fama se extendió con gran rapidez tras la publicación del primer volumen en 1555. En una de sus cuartetas se creyó ver la predicción del gran incendio de Londres. Londres será pasto de las llamas en 3 veces 20 más 6. El gran incendio de Londres tuvo lugar en el año 1666. Otras parecen referirse a la Revolución Rusa. El reino de la izquierda gobernará durante breve tiempo. 3 años y 11 meses ha de durar la guerra. Los 2 siervos se enfrentarán. El vencedor, el más joven, nacerá en Armenia. Para Rusia, la Primera Guerra Mundial terminó en marzo de 1918, cuando Lenin y Trotsky firmaron la paz, justo 3 años y 11 meses después de comenzada la guerra. Al morir Lenin, Stalin y Trotsky rivalizaron por el poder. El vencedor fue el más joven, Stalin, nacido en Georgia, que en tiempos de Nostradamus formaba parte de Armenia. Al no admitir el divorcio por indigno, la corona obligará al rey de las islas a abdicar, y en su lugar reinará quien no presentaba indicio alguno de rey. El rey Eduardo VII de Inglaterra abdicó por el amor que sentía hacia la señora Simpson y pasó el resto de su vida en el exilio. Uno de los grandes llegará a España y causará una herida que sangrará por tiempo, llevando ejércitos por altas montañas, destruyéndolo todo. Finalmente, gobernará en paz. Esta cuarteta parece referirse al hecho de que Franco volara desde Canarias, el Teide es la montaña más alta de España, para unirse a las tropas de África donde inició la guerra civil. Acabada esta, gobernaría en paz hasta su muerte. Quienes defienden que Nostradamus poseía un notable don para la profecía siempre citan 2 ejemplos, Napoleón y Hitler. Ambos nombres, aun siendo predichos por Nostradamus, fueron disimulados o escritos en clave. Un emperador de Francia nacerá cerca de Italia y costará muy caro al imperio. Se maldecirá a quien con él se alíe y se le considerará menos príncipe que carnicero. En tiempos de Nostradamus parecía increíble que alguien nacido fuera de Francia llegara a gobernarla. Sin embargo, Córcega, junto a la costa italiana, fue la cuna de Napoleón I, emperador de Francia. No menos de 13 cuartetas parecen hacer referencia a Hitler, a veces llamándole Hister, a veces el líder del tercer premier. También describió la esvástica como la cruz de puntas